Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 107 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, comenta y dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las sesiones donde estamos viendo los diferentes mecanismos de Ajax. El día de hoy nos toca ver el API de Fetch que pues la documentación de Mozilla Developer Network lo menciona como un mecanismo más óptimo para hacer peticiones XML HTTP request. O sea, tras bambalinas, Fetch trabaja con XML HTTP request, ¿sí? Quiero que veas que también la compatibilidad, obviamente salvo Internet Explorer, que a nadie debe de importarnos, en los navegadores tanto móviles como de escritorio, tiene buen soporte, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando sobre el mismo archivo Ajax HTML y Ajax JavaScript que hicimos en la sesión anterior. Recuerda que esto tiene la intención de que al final en un mismo archivo veas las diferentes formas de hacer el mecanismo. De hecho, ya estas clases van a ser más rápidas porque justamente, digamos que el mecanismo más largo de hacer, porque acuérdate que teníamos la declaración de una instancia, la asignación de un evento, la apertura de la URL y el envío de la misma petición, es XML HTTP request. Fetch es mucho más rápido. Para esto lo que vamos a necesitar en nuestro HTML, pues de igual manera, un H2 que diga API Fetch y una lista, porque vamos a imprimir los mismos 10 usuarios, ¿sí? Pero con un ID que se llame Fetch. Como vamos a utilizar más o menos los mismos nombres de clases, recuerda que yo estoy utilizando el patrón de funciones anónimas autoejecutables. De hecho, mira, me voy a copiar las primeras tres líneas, que es donde declaro las variables, porque las voy a utilizar acá en nuestro ejercicio de Fetch, ¿sí? Entonces, fíjate, para trabajar con Fetch es todavía más sencillo. De hecho, mira, no tenemos que hacer instancia de ningún objeto de Ajax. Entonces, solamente vamos a utilizar, en este caso vamos a crear una variable de tipo DOM que se llame Fetch y que haga referencia a esa OL con el ID Fetch. Nuestro fragmento, para no estar haciendo tantas inserciones al DOM, sino solo una cuando esté listo. Y entonces fíjate, Fetch funciona de la siguiente manera. Ejecutas el método Fetch. Aquí te está pidiendo el recurso al cual va a hacer referencia. En este caso es la URL del API de JSON Placeholder. Entonces, aquí está, ¿sí? Adicionalmente, tú puedes pasar un objeto con opciones. Esas opciones las vamos a ver cuando hagamos un CRUD con Fetch. Ahorita, por ejemplo, aquí podemos especificar el método, cabeceras, el tipo de course que vamos a utilizar, pero como el método por defecto para Fetch es get, entonces no necesitamos este objeto. Pero ten en cuenta que recibe un parámetro de opciones. De hecho, lo puedes revisar en la documentación. Ahora, recuerda que Fetch es un mecanismo que trabaja con promesas. Entonces, la resultante de Fetch nos va a dar un método then para la siguiente iteración de código, y para capturar nuestro código de error nos va a dar un catch. Y si necesitas ejecutar, por ejemplo, vean que este then y catch vendría a ser el if-else de los códigos de respuesta del servidor, como para el código que ejecutábamos cuando había un error, por ejemplo un 404, o cuando pintábamos los datos que nos daba la petición exitosa. Y vean que fuera de este if-else yo les puse un console log que se ejecutaba independientemente de cualquier forma. Entonces fíjate, el then se ejecutaría la parte positiva si la promesa se resuelve. El catch, la parte negativa. Si no sabes qué es una promesa, recuerda que en mi curso tengo una serie de videos de programación asíncrona y el video número 47 es donde te explico las promesas. Entonces, si
como que no me estás entendiendo mucho, puedes ir a ese video. Ok, pero ¿qué va a pasar? Ahí ya tenemos el then y el catch, pero ¿qué pasa si independientemente de que se ejecute mi código, no, yo necesito que cierto código se resuelva? Como lo que te decía la sesión anterior, a lo mejor desaparecer ese loader, ¿no? Que hacemos aparecer mientras recibimos los datos. Bueno, para eso podemos ejecutar un método de las promesas que se llama finally. De hecho, ve que este finally se parece mucho al try catch finally que veíamos en la gestión de errores. Si no me equivoco, eso lo vemos en la clase número 16. Aquí está, en el manejo de errores. Ahí vemos el try catch finally. Entonces ve que esto también lo podemos hacer con las peticiones fetch. Ahora, muy importante. ¿Te acuerdas que después de hacer la petición, de comprobar que solamente nos mandara la petición cuando Ajax estuviera listo, o sea, el Ready State 4, eso aquí en Fetch no lo tenemos que hacer, pero ya cuando recibíamos la petición, nosotros teníamos que convertir a JSON la respuesta, porque la respuesta nos las daba en texto, ¿sí? La respuesta acá nos las va a dar como un objeto, ¿sí? Que no podemos manipular textualmente. Entonces, miren, el método then lo que me va a mandar es una respuesta, ¿sí? Y entonces, miren, aquí yo podría imprimirles en la consola la respuesta. El catch espera recibir un error, ¿sí? Console.log. Imprimamos el error. Y el finally, pues el finally es como para... No me importa el resultado, pero yo tengo que ejecutar este código, ¿no? Entonces, pues simplemente vamos a decirle que ejecute un mensaje que diga esto se ejecutará independientemente del resultado de la promesa fetch. Ahí está, ¿no? Y miren cómo ya el código se ha ordenado. Vamos a ver qué me responde el navegador. Miren. A diferencia de en XML, XHTML, HTTP request, que era un objeto de tipo XML, HTTP request, miren que acá el objeto es un objeto de tipo response. Miren, trae cuerpo, trae headers, el OK es como el ready state, ¿sí? Miren que nos da un status, o sea, el código del servidor y el status text. Y miren la URL que solicitamos. Y miren cómo el código que está en el finally se ejecuta independientemente si hay éxito o miren, vamos a causar un error. Miren, ¡pum! 404. Vean que el OK es falso porque no se hizo la petición. Vean que el código de error es 404. Pero vean que el código del finally se sigue ejecutando independientemente del resultado. Ok, ahora, esta respuesta... Miren, esta respuesta, digamos, la respuesta, o sea, este código JSON con los 10 usuarios que estoy utilizando de JSON placeholder, viene en el body, pero miren, el body es un readable stream. Entonces yo tengo que convertirlo, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es generar un siguiente then, y aquí voy a manipular esta primera respuesta. Esta respuesta la voy a convertir a un formato válido, ¿sí? Entonces, el API de Fetch tiene un método llamado JSON para convertir esta respuesta, que ya vimos que es un readable stream, ¿sí? A texto JSON. Pero dependiendo de la solicitud que hagamos, también podríamos convertirla a texto. Por ejemplo, si estamos recibiendo código HTML o código XML. Pero, por ejemplo, imagínense que estamos recibiendo un archivo, no sé, por ejemplo, una imagen en base, ¿cómo se llaman estas imágenes que se escriben en texto? Una imagen en formato data URI, ¿no? Entonces, tenemos un método blob, o sea, para aquello que no es texto, ¿sí? Pero en este caso, como lo que estoy esperando recibir de la API del JSON placeholder es un JSON, pues ejecuto el método JSON. Estos métodos res.json, .text y .blob los pueden ver en la documentación de Mozilla Developer Network, ¿sí? Entonces, fíjense, esta respuesta
la voy a devolver al siguiente mecanismo den en formato JSON. Entonces, esta respuesta ya la va a recibir en formato JSON, ¿no? Y miren, si aquí mando un console.log, vean cómo, miren, aquí está el body, el readable string, el método JSON, el método .json del fetch. Lo que hace en el siguiente den es, miren, ya me trae la información convertida a objetos JavaScript mediante ese método JSON. Miren que si hubiera utilizado, por ejemplo, el método text. ¿Se acuerdan cuando en el ejercicio anterior, antes de hacer el parseo con JSON.parse, todo se ponía en texto plano? Pues miren, ahora que estoy ejecutando el método text, ¿sí? Entonces vean cómo aquí el segundo den ya no lo recibe en JSON, lo recibe en texto. Miren, ahí está en formato textual. De hecho, miren que si yo aquí, por ejemplo, le dijera, oye, al elemento que está en el DOM fetch, en su propiedad inner.html, pégale lo que viene en la variable JSON. Miren, como lo hacía en el ejercicio anterior. Vamos a ver por qué no está pegando. Ay, perdón, lo hice en el error. Acá está, ¿no? En el segundo den, miren cómo, como lo hacía en el ejercicio de XML HTTP request, miren, me lo está imprimiendo en forma de texto, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo estás recibiendo la información de la API que consumas, pues es el método que ejecutas, JSON, text o blob. El blob lo vamos a ver ya por ahí voy a hacer un ejercicio dentro de la serie de ejercicios ya cuando terminemos de ver. Recuerden que este es como los ejercicios teóricos, ¿no? Pero en cada sección del curso he hecho ejercicios prácticos, entonces no se preocupen. Bueno, entonces ya vimos esto. Ahora, yo podría, por ejemplo, ¿sí? Ya vieron que acá cuando hay un mensaje de error, vamos a quitarle la S de users para que me pinte un 404. Miren que la respuesta la vuelve vacía. ¿Por qué? Porque miren, hubo un error 404. Pero fíjense que el catch no se está ejecutando. Este getError es del navegador. Este response es de, miren, del primer den. Luego vean que está imprimiendo, en este caso, el arreglo vacío, que sería este console JSON, pero miren que no me está imprimiendo no, o sea, sí tuvimos un error porque no accedimos al recurso, pero no se está yendo al catch. Y eso pasa porque acá tenemos que hacer una validación. ¿Se acuerdan la validación que hacíamos acá de, oye, si el código de respuesta es del 200 al 300, ¿no? Para eso del error, acá lo vamos a manipular más o menos igual, pero miren que la respuesta tiene un método OK. Que vean que cuando falla, manda en false. Cuando esa petición se hace mediante fetch, ese parámetro está en true, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es decirle, oye, vamos a utilizar un operador ternario. Le vamos a decir, oye, si la respuesta en su parámetro OK es verdadera, entonces pásate al siguiente den y convierte la respuesta en formato JSON. Caso contrario, recuerden que fetch es una API basada en promesas. Entonces, puedo acceder al objeto promise y ejecutar el método reject para forzar a rechazar la promesa. ¿Qué es lo que estoy rechazando? Pues todo el objeto de la respuesta. Y en el momento que yo utilizo este promise.reject, en automático se va a ejecutar el catch del error. Y miren, para que se los demuestre, aquí le voy a poner, estamos en el catch. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver qué pasa. Miren, ahí está. Cuando me equivoco en la URL a la que hace petición fetch, miren, estamos en el catch. Y miren cómo el catch, o sea, ese objeto error que recibe es la misma petición, pero miren, con el OK falso,
con el status 404, con su status text. Entonces miren qué vamos a hacer. Esto me permite manipular correctamente el error, porque vean que cuando teníamos solamente el res.json, miren cómo, o sea, aunque la URL no es válida y aquí el navegador me manda el 404, miren cómo jamás ejecutó mi catch. Miren que no está ese mensaje de estoy en el catch, ¿sí? Entonces, esta es la manera correcta de validar un error, ¿sí? Con el API de fetch y el objeto promise, ¿sí? Ahora fíjense, esto me podría quedar en una sola línea porque este console.log solamente se los puse ahorita como de ejemplo, ¿sí? Pero esto me podría quedar en una sola línea de forma más ordenada. Entonces miren, voy a comentar ese código como que nunca pasó ese den, ¿sí? Porque la ventaja de que estemos utilizando arrow function es que si solamente ejecuto una línea, miren, la validación puede quedar en una sola línea de código y es más expresiva. Entonces vean que este operador ternario, se lo meto aquí. Entonces, el primer den hace la validación y es el que me gestiona justamente el manejo del error. Si hay error, lo manda al catch. Si no, al siguiente den, que es donde ya vamos a programar el for each para generar un list item por cada usuario que venga y ya imprimirlo en el HTML, ¿sí? Y miren, prácticamente vamos a copiar esto, ¿sí? En nuestro catch. Vamos a quitarle este mensaje de estamos en el catch. Acuérdense que el status text puede venir vacío, nada más que en este caso ya no es de XHR, sino de este mismo error, ¿sí? Aquí, recuerden que acá tenemos una variable fetch del DOM, que está apuntando a la OL con el ID fetch. Entonces aquí simplemente sería cambiar nombres de variables, pero vean que es lo mismo. Si hay algún error en el contenido inner HTML, vean que la propiedad de status se llama igual en fetch, nada más que aquí sería de este objeto que recibe de error. Y miren que ahí ya tengo mi error personalizado en el catch, ¿no? Vamos a ver. Y miren cómo ya dice error undefined, ocurrió un error, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? Es, pues, ejecutar el método. Aquí es donde ya vamos a crear esos LIs. Entonces, miren, me voy a copiar el código HTML. El JSON parse no, porque esto, acuérdense que en fetch sería este res.json. Y aquí, perdón, me faltó. Con razón decía undefined. Lo que pasa es que no estábamos pasándole nada, ¿no? O sea, no, este den no recibía la respuesta del fetch. Entonces, miren, ahora sí tendría que decir 404. Perfecto, ahí está, miren, error 404, ocurrió un error. Ahí está, ese pequeño detalle me faltaba a la hora que puse el den simplificado, ¿no? Porque vean que aquí estaba la respuesta. Perfecto, ya está. Ahora me voy a copiar esta parte, ¿no? Que es el JSON y el agregado al DOM. Vean que incluso estoy respetando como los mismos nombres de variables. Por eso aquí le puse JSON, porque miren, aquí pego el código y este JSON, pues son esos elementos que ya convirtió a objetos de JavaScript. Por cada uno de ellos los recorro, creo una LI, pego estos datos que ya vimos la clase pasada de la interfaz de JSON Placeholder y el fragmento, la LI se la agrego a este fragmento. Acuérdense que por eso estoy utilizando arrow funciones anónimas autoejecutadas para que este fragment no entre en conflicto con el fragment que tengo acá, ¿sí? Y finalmente, en lugar de pegárselo al XHR, se lo pegamos a la variable de la lista que tiene el nombre de ID fetch. Y voilà, ahí tenemos el mismo ejercicio que hicimos la sesión pasada, pero con fetch. ¿Y por qué me manda error? Porque no he corregido la URL. JSON placeholder, diagonal, users en plural. Y miren, voilà, tengo la carga de los 10 archivos, de los 10 usuarios, ¿sí? De manera con el API de fetch.
Ahora, obviamente, esto no contaría. Entonces vean cómo el código, miren, sí se simplificó porque no tiene como tantas validaciones, tampoco tiene tantos pasos. Acuérdense la clase pasada, les decía, paso 1, crea tu variable de tipo XML HTTP request. Paso 2, tu listener. Paso 3, el método open. Paso 4, el método send. ¿Sí? Ahora, quiero que vean que fetch también funciona localmente, miren. En lugar de pasarle la URL de JSON placeholder, miren, por ejemplo, si no le paso nada, me marca un 404, ocurrió un error. Pero vean, si yo le paso el archivo local users que hicimos la clase anterior, pues vean que también funciona. ¿Sí? Ok, vean que se simplificó la lógica. Solamente es entender cómo funcionan las promesas, esto de los then, de los catch, del finally, ¿sí? Pero vean que se ha simplificado. Ahora, sin embargo, vean que incluso aquí tenemos solamente el uso de dos then, que en una petición sencilla son los then necesarios, porque el primero te transforma la respuesta, el readable string del fetch, ya sea a JSON o a texto, como te lo comprobé, y en el segundo haces la lógica de programación, ¿no? El catch, y si necesitas un finally, el finally es opcional, ¿sí? Pero esto de los then, a veces, miren, esto es lo que se conoce como así como el callback hell que veíamos en la clase de las callbacks, esto se conoce como el promise hell, porque tienes de un mismo método concatenado varios then, ¿no? Y entonces la lectura de tu código se puede volver un poco confusa, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, lo que te voy a enseñar es a utilizar el API de fetch, ¿sí? Pero con funciones asíncronas. Es decir, vamos a utilizar las async await. Si no te acuerdas o no sabes qué son las funciones asíncronas, te sugiero que antes de que veas la siguiente clase, te vayas a la clase número 48 donde te enseño cómo funcionan las async await, que es una manera de combinar promesas con funciones asíncronas que se esperan a la respuesta del servidor. Y vas a ver, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero usando funciones asíncronas, y vas a ver que el código va a quedar mucho más limpio que esta apertura de varios then, ¿sí? Bueno, pues esta es la segunda manera de trabajar peticiones asíncronas Ajax con los navegadores web, ¿sí? Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like y comenta en los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. También te recuerdo que por acá estará saliendo mi link hacia mi PayPal por si quieres hacerme alguna donación a tu humilde creador de contenidos, pues cualquier donación es bien recibida. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices. Hasta siempre. Bye.